Junta de Estudios Históricos de Catamarca le agradecemos la presencia a todos ustedes en este acto que da continuidad a las actividades que hemos planificado para este año y que en este contexto de pandemia lo tenemos que hacer a través de plataforma virtual. Y es un momento muy importante para esta institución porque este acto, como otros que hemos hecho de manera presencial, es para incorporar a un nuevo miembro en la institución y en este caso el licenciado Luis Álvaro es quien va a dar su conferencia de ingreso. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan, la presidenta de la Junta de Estudios Históricos, los miembros de número de la institución, el señor ministro de Cultura y Turismo, arquitecto Luis Mauvecín, a la magíster Lucía Fernández, que es secretaria de posgrado de la Facultad de Humanidades y directora del Centro de Investigaciones del NOA, y a todos los colegas, docentes, alumnos, amigos que están también participando de este acto. Es importante destacar que también en esta oportunidad el auspicio ha sido realizado por la Facultad de Humanidades a través del centro que acabo de nombrar, el Centro de Investigaciones Históricas del NOA, Armando Raúl Bazán. Y como hace un momento estaba hablando de bloquear los micrófonos, quiero pedirles que en esta oportunidad, por las características de este encuentro, tengamos permanentemente el micrófono cerrado y solamente lo abrimos quienes vamos a hablar, en este caso yo, luego el disertante y luego la presidenta de la institución. También quisiera aclarar que este video va a quedar en la página oficial de la institución, va a quedar grabado en la página web, cuya dirección electrónica es www.jehc.com.ar. Bueno, a continuación, como miembro de número de la institución, me referiré a los antecedentes profesionales del disertante. Luis Álvaro es licenciado en Historia de la Facultad de Humanidades por la Universidad Nacional de Catamarca y en 2001 obtuvo el diploma en Estudios Avanzados de tercer ciclo del Departamento de Humanidades de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Es miembro de la Asociación Argentina de Historia Económica, de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y del Centro de Investigaciones Históricas del NOA, Armando Raúl Bazán. Actualmente se desempeña como docente adjunto concursado en los departamentos Historia y Trabajo Social de la Facultad de Humanidades, en las cátedras Historia de los Sistemas Económicos, Economía, Estructura Socioeconómica Argentina y Latinoamericana, y colabora en las cátedras Historia del Pensamiento Político Argentino y Economía. Como investigador ha alcanzado la categoría 3, participando en numerosos proyectos de investigación científica aprobados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNCA, y por el tiempo que tenemos, solamente voy a mencionar algunos de ellos, tales como Estado, Poder y Fiscalidad en el NOA en tiempos de la Organización Nacional, Catamarca 1840-1880, Poder Político y Fiscalidad en el NOA, Salta y Catamarca durante el periodo conservador 1880-1916, el NOA y el orden democrático, situación política, económica y social de Catamarca durante los convulsionados años 70. Peronismo y transición política en Catamarca, dinámica económica y Estado y partidos políticos entre 1946 y 1958. Es autor y coautor de numerosas publicaciones de libros y artículos, todos ellos referidos a estudios políticos y económicos de Catamarca y el NOA en el periodo del siglo XVIII al XX.
Asimismo, se desempeña como evaluador y consultor de revistas científicas internacionales como la Universidad de Bogotá, Colombia, de la Universidad Nacional de Cuyo, del CONICET Mendoza, del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Universidad Nacional de Salta, entre otras instituciones. Quiero destacar que el licenciado Álvaro, a la par de desarrollar una importante actividad investigativa, se desempeñó en cargos y funciones de gestión como alumno y luego como docente. Ejerció como consejero superior, consejero de investigación, entre otras funciones, y actualmente es coordinador académico de la Diplomatura en Historia Regional Argentina. Ha dirigido tesis y tesinas cumpliendo con una de las condiciones fundamentales en la docencia universitaria, como lo son la extensión y la formación de recursos humanos en investigación. Con el ingreso del licenciado Álvaro, la Junta de Estudios Históricos de Catamarca cumple con uno de los objetivos de incorporar un nuevo miembro que posee sólidos antecedentes en formación e investigación y ha demostrado interés por hacer extensión de sus conocimientos de manera seria y responsable. Personalmente es muy grato hacer esta presentación de un colega y amigo que conozco desde hace muchos años, al que respeto por su formación intelectual, por su desempeño en la investigación histórica y en la docencia. Es por ello que con mucha alegría y satisfacción veo llegar al licenciado Luis Álvaro a un lugar que con justicia se le ha asignado. En nombre de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, le damos una afectuosa bienvenida. Por eso, a continuación, lo invito al licenciado Luis Álvaro a hacer uso de la palabra para abordar el tema Fiscalidad e instituciones en Catamarca a mediados del siglo XIX. La cátedra es suya. Buenas tardes. Para mí es un honor que la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, institución de larga y fecunda trayectoria, haya considerado incorporarme como miembro de número. Quiero agradecer las generosas palabras de la magistra Alicia Moreno y a los demás miembros de la institución en la persona de su presidenta, magistra de Gabriela de la Orden. A los colegas, amigos, amigas, familiares, invitados especiales que hoy me acompañan, al señor ministro de Cultura de la provincia, muchísimas gracias por estar acá. Y antes de iniciar, no puedo dejar de mencionar y recordar en esta ocasión al profesor Armando Raúl Bazán, cuyo legado a la historiografía regional y nacional, quienes nos incorporamos ahora, esperamos honrar. Fiscalidad e instituciones en Catamarca a mediados del siglo XIX. Como sabemos, la Constitución Nacional de 1853 suprimió las aduanas interiores, que eran una importante fuente de financiamiento para las provincias. Esta modificación afectó gravemente a los erarios provinciales al quitarles los ingresos que éstas recaudaban por impuestos al comercio interno. Por lo tanto, éstas debieron iniciar un trabajoso proceso para captar nuevas fuentes de recursos para su sostenimiento, y ello suponía construir una nueva estructura institucional que debía combinar de manera eficaz los deseos y objetivos comunes vinculados a decisiones políticas y las necesidades materiales urgentes de los gobiernos y los ciudadanos. Es decir, esta construcción requería tomar en cuenta no solo el papel que debía cumplir el Estado como proveedor de bienes públicos, sino también el lugar que ocuparía el mercado, expresado en la conjunción de intereses privados y derechos individuales que la nueva Constitución consagraba. En esta oportunidad intentaremos bosquejar cómo en la década posterior a 1857 se fue construyendo una institucionalidad que debía conciliar aquellos intereses y derechos en el marco de una nueva realidad donde adquirían preponderancia los principios liberales. Concebimos las instituciones como un conjunto de normas y comportamientos formales e informales que moldean las interacciones de los agentes individuales o colectivos en un contexto específico. Para ello vamos a centrarnos en la importancia que adquirió la política impositiva y en el papel que tuvo en sus inicios una nueva institución surgida en este periodo, el presupuesto de gastos del Estado provincial. En este último caso no haremos un análisis de sus componentes contables, tarea que ya realizamos en otros trabajos, sino que intentaremos avanzar
en una lectura que nos permite dar cuenta la forma en que esta institución fue articulando las esferas públicas y privadas a través de algunos de sus componentes. En este sentido, entendemos que la política impositiva no era algo que se resolvía solamente con una finalidad fiscal, sino que debía atender simultáneamente las necesidades estatales y garantizar ciertos derechos económicos de los ciudadanos. De igual manera, vemos a un Estado que realiza grandes esfuerzos por asentar su legitimidad en la intermediación, en la regulación del conflicto social, es decir, más en el consenso que en la coacción. Tarea nada sencilla, dada la experiencia de los años anteriores a 1853 y su recurrencia en la segunda mitad de la década de 1860. Creemos que esta flexibilidad conceptual nos puede ayudar a captar parte de la complejidad de lo que hemos denominado transición institucional. Catamarca fue una de las primeras provincias que modificó su constitución en 1855. En materia de hacienda pública, los cambios más importantes fueron la sanción a fines de 1856 de una ley de impuestos que comenzó a regir al año siguiente, y la confección y discusión del presupuesto de gastos de la provincia. Entre las disposiciones más importantes de la nueva ley impositiva de 1856 se encuentra la referida al pago de patentes. En este caso, el objetivo fiscal del gobierno fue ampliar la base impositiva, puesto que mejoraron la clasificación de las actividades gravadas, alcanzando aquellas que estaban exentas. Está claro que el legislador tuvo en cuenta la mejor importancia que tenían esas actividades económicas que ahora podían quedar sujetas a imposición, extendiendo así el principio de igualdad a la hora de contribuir al fisco. Aunque seguramente también consideró el grado de sustentabilidad de las mismas para graduar el impuesto y así garantizar el libre ejercicio del comercio, tal como lo establecía la Constitución Nacional de 1853. Esta cuestión siguió presente en los sucesivos cambios a la legislación impositiva, pero en algunos casos aparece mezclada con otras que aparentan ser de tipo práctico, propias de las limitaciones burocráticas del Estado y que muestran ciertas aristas políticas. Cuando se discutió la nueva ley de patentes en 1869, mediante la cual el gobierno volvió a perseguir un fin fiscalista al ampliar nuevamente la base impositiva y mejorar la percepción de este impuesto, la controversia se planteó en dos puntos. Primero, se trató, sin éxito, de modificar el agrupamiento de algunas actividades profesionales, como abogados y médicos, en una misma categoría junto a otras, como molinos de trigo. Esto derivó en la necesidad de discutir un mínimo no imponible que no estaba contemplado. Se propuso que las tiendas y almacenes, con una base de capital en giro menor de 200 pesos anuales, sean exoneradas. Pero todo fue rechazado por el ministro de Gobierno, aduciendo la imperiosa necesidad de recursos que tenía el gobierno luego de unos años de desórdenes y calamidades. No obstante, en las negociaciones que siguieron, se acordó que las tiendas y almacenes pagasen la última clase de patente y finalmente, atendiendo a un pedido realizado por comerciantes y artesanos, el Poder Ejecutivo terminó modificando en parte esa norma. El segundo punto de controversia se dio en el artículo 10. Este incluía las actividades comerciales que debían pagar la clase de patente más alta, y en ella estaban las casas de comercios al por mayor, almacenes importadores, casas de consignaciones, entre otros. Fue objetado por algunos diputados al considerarlo inequitativo y desigual. La razón era que las patentes no se pagaban proporcionalmente a las utilidades del negocio, por lo tanto era necesario que las valuaciones se hicieran teniendo en cuenta el capital del comerciante y no el lugar o tipo de negocio, como estaba planteado en el proyecto, puesto que así quedaban en igual condición un comerciante con un capital de 100.000 pesos, frente a otro con un capital de 5.000 pesos. El diputado informante defendió el proyecto con un argumento que desnudaba algunas dificultades políticas que todavía persistían. Figueroa dijo que esa propuesta se hizo siguiendo lo prescripto en la ley de Hacienda, porque todavía no se había realizado el relevamiento de la riqueza y de los capitales. Pero la razón no estaba en una dificultad burocrática para hacer ese relevamiento, sino que la propuesta de nombrar una comisión para evaluar el capital, según sus palabras, era peligroso y un arma contra enemigos políticos. Figueroa resumía de alguna manera el modo en que aún se concedía parte de la política impositiva y dejaba en evidencia que el problema pasaba por la legitimidad política. Como dijimos, la supresión de las aduanas interiores privó a las provincias de una importante fuente de recursos, y frente a esta situación, la provincia creó un nuevo impuesto,
la contribución directa, que incluía la contribución territorial y la contribución mobiliaria. Este cambio suponía, entre otras cosas, obtener información real y actualizada sobre las actividades económicas gravadas. Por lo tanto, el Estado debía incurrir en nuevos gastos para crear una estructura burocrática que le permitiera obtener esa información que era crucial a la hora de prever los recursos. La lenta construcción institucional precisaba de modernas herramientas para clasificar, ordenar y controlar la nueva realidad socioproductiva que se estaba creando. Las tradiciones y costumbres tributarias debían incorporar, no sin resistencias y colisiones, las nuevas ideas liberales sobre la proporcionalidad, la tasación y el catastro. Estos nuevos impuestos se pensaba que podían terminar lesionando derechos al momento de constituirse las comisiones evaluadoras. Estas eran las encargadas de mensurar la riqueza de la población y decidir quiénes y en qué porcentaje quedaban sujetos a los nuevos impuestos. Y como ya vimos, no era un problema de fácil resolución. En lo inmediato, el Estado catamarqueño recurrió a una especie de solución mixta. Para la aplicación de la contribución directa se estableció que quien fijaba el valor de la propiedad o bienes sujetos a una imposición era una comisión reguladora nombrada por el Poder Ejecutivo. Pero eran los propietarios quienes debían manifestar esos bienes. Si existían algunas divergencias en la tasación, intervenía el juez partidario, quien determinaba el valor de la propiedad o del ganado. Esta especie de concesión a los propietarios y ganaderos era compensada por otro acuerdo que era una especie de reaseguro del Estado frente a la posibilidad de ocultamiento de aquellos. En la misma norma se establecía que en las tasaciones de ambos casos se tendrán también como datos seguros para las regulaciones la notoriedad o la voz más corriente entre los individuos sobre el valor de las propiedades y las cantidades de hacienda. Como vemos, buena parte del éxito en esta primera y crucial etapa de evaluación de la riqueza dependía de la cooperación de los contribuyentes, lo que obligaba a los gobiernos a buscar un equilibrio entre las demandas y obligaciones de las esferas públicas y privadas que involucraba a ciudadanos con derechos que a la vez eran contribuyentes con obligaciones. Esto no significaba que el Estado renunciaba a su poder coercitivo. Con la creación de un cuerpo burocrático especializado, con responsabilidades y retribuciones diferenciadas, se jugaba buena parte de su legitimidad. Las comisiones reguladoras designadas por el gobernador recibían por sus servicios un 10% del producto de las contribuciones registradas, además de una cantidad fija para gastos de traslado. La recaudación de estos impuestos quedaba a cargo de comisiones recaudadoras, funciones que desempeñarían de ahora en más los receptores o recaudadores de rentas en cada uno de los departamentos. Estos eran nombrados por el Administrador General de Hacienda de acuerdo con el gobernador, podían designar auxiliares y percibían como retribución el 10% del producto de todas las contribuciones. Como sabemos, estas disposiciones legales se encontraban sus límites en la práctica, de la que daban puntual cuenta esos receptores de rentas. Una de ellas, a modo de ejemplo, nos ilustra sobre razones institucionales y debilidades estatales. Pastor Agote, encargado de recaudar la contribución directa en el departamento El Alto, en 1868, en correspondencia al ministro de Gobierno, se quejaba el no poder realizar lo encomendado por la, según sus palabras, indiferencia de sus ciudadanos en el cumplimiento de sus deberes. Simplemente los contribuyentes no estaban dispuestos a colaborar en la tasación y mucho menos a pagar. Pero Agote también declaraba no poder conminarlos a que cumplan con sus deberes porque el juez partidario, que debía auxiliarlo, no se encontraba en aquel distrito. Para Agote, estas conductas de los ciudadanos frente a la obligación tributaria no se podían modificar con más coerción sin poner en riesgo su propia legitimidad, que era a la vez la del Estado. Como dijimos, la política impositiva era algo que en este nuevo contexto no se resolvía solamente por una finalidad fiscal. Ella debía ser también una expresión de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero ello no era fácil de implementar en una sociedad donde la experiencia política inmediata había moldeado una convivencia social asentada en la arbitrariedad y el uso de la fuerza para dirimir conflictos, donde el Estado se había vuelto sinónimo de coerción. Este esfuerzo por lograr una convivencia equilibrada entre el poder estatal y los derechos de los ciudadanos era algo muy presente en este periodo posterior a 1853. Si bien no siempre tuvo un desarrollo progresivo, esta construcción institucional que al inicio
parece exitosa en términos materiales, según veremos a continuación, fue un imperativo que comenzaba a ganar terreno en distintos actores políticos. Algunas controversias e iniciativas que tuvieron lugar en la legislatura, ámbito soberano que también se estaba reconstruyendo, nos permitirán ilustrar lo que venimos afirmando y a partir de ellas vislumbrar otras aristas sobre este conflictivo proceso de cambio. La legislación impositiva a la que hacíamos referencia exceptuaba del pago de contribución directa a los funcionarios públicos que no percibían salarios u otros emolumentos durante el ejercicio de sus funciones. Podemos decir que en este caso el principio de la carga pública, tan caro a la noción moderna de ciudadano, estaba por encima del principio de igualdad, un principio central en la idea de una moderna fiscalidad. Pero este tema tuvo otra connotación y derivaciones cuando se trató de incluir a los legisladores en la misma excepción. En marzo de 1858, Fray Mamerto Esquiú presentó un proyecto en la legislatura por la cual los diputados titulares y suplentes quedaban exentos de pagar la contribución territorial inmobiliaria mientras dure su mandato. De esta manera se buscaba derogar una ley anterior donde se les asignaba una renta de 100 pesos anuales. Según las palabras de Esquiú, esta propuesta la realizaba con el objetivo de mantener la estructura de gastos estatales o en todo caso evitar que estos aumenten. Justificó su propuesta mencionando que la renta anual de 100 pesos para cada diputado era muy escasa, casi deshonrosa según sus palabras, y que si se pretendía mejorar esa renta, sucedería lo mismo con los demás sueldos y no caerían recursos para otras obras más importantes. Y como ya otros empleados provinciales gozaban de ese privilegio, como los jueces de paz, era equitativo que ellos también lo hicieran. Otros diputados consideraron que no se debía fijar un sueldo anual ni tampoco exonerar del pago de contribuciones a los representantes porque se vulneraría el objeto de la ley, que era la igualdad. La razón era que no todos devengarían de igual manera sus rentas en vista de las desigualdades en las riquezas. Proponían en cambio que a los diputados se les pague una cuota por asistencia a cada sesión. En su apreciación eso sería una compensación igualitaria. Pero Esquiú consideró que de seguirse ese criterio, ninguna ley sería justa ni igualitaria. Al contrario, su propuesta no lesionaba el principio de igualdad porque la razón de tener unos más que otros, dice Esquiú, y por lo tanto más que pagar en impuestos, no importaba desigualdad alguna. En cambio, entendía que si se pagaba proporcionalmente al trabajo, como era la propuesta de los otros diputados, se estaba violentando el principio de igualdad, porque según sus palabras, unos diputados trabajaban más que otros, concurriendo con sus contingentes a la sanción de las leyes. Por lo tanto, debían recibir un sueldo más alto. Según Esquiú, todo entraba en la proporción de igualdad, pero que este no era posible ni prudente. En este punto, el diputado Herrera aclaró que cuando hablaba de igualdad no se refería al trabajo material en la sala, sino a la asistencia, y reforzó su argumento introduciendo la dimensión política de la igual responsabilidad de los diputados. Según Herrera, al no concurrir a las sesiones, algunos diputados se liberaban de la responsabilidad de sancionar leyes que afectaban el interés público. En consecuencia, quienes votaban estas leyes cargaban con una mayor responsabilidad. Por esto, Herrera no veía que sea equitativo ni arreglado al espíritu de igualdad que todos gocen de los mismos beneficios. El proyecto de Esquiú fue aprobado, pero en la siguiente sesión extraordinaria el Poder Ejecutivo lo objetó. La razón esgrimida era sencilla y puramente fiscal, pues al analizar los montos que pagaban los diputados por ambos impuestos, estos ascendían a 3.000 pesos anuales, en tanto los gastos de pagarles sueldos sumaban solamente 2.000 pesos anuales. En este sentido, según interpretaba el Poder Ejecutivo, la ley votada contrariaba su propio espíritu, cual era el de aumentar la renta del Estado. Esquiú va a afirmar que efectivamente lo que se ocupaba con esa ley era economizar los fondos de la hacienda pública y reducir la renta de los honorables representantes sin dejar de cumplir las prescripciones de la Carta Constitucional que la asignaba, y que siempre había pensado que los diputados no debían recibir sueldos como pasaba en otras provincias. Para Esquiú no había equivalencia entre el pago de una renta y el honor que era ocupar un cargo de ese rango. Aceptó que se los exonere solo del pago de la contribución territorial, pero alertaba sobre la necesidad de dictar una ley para que con su uso se haga costumbre y no suceda que a futuro se puedan aumentar los sueldos. Para graficar la importancia de lo que venimos desarrollando, les voy a compartir rápidamente, solamente para dimensionar, una presentación sobre los valores, algunos valores
absolutos. Bueno, esto es solamente entonces un poco para graficar en términos absolutos lo que vengo diciendo en el discurso. Estamos hablando de estos dos impuestos porque son los más importantes en los recursos propios de la provincia y vemos cómo, como dije hace algún momento, en esta primera mitad, por lo menos en la década de 1850, desde que se inicia hasta fines de 1850, el resultado es exitoso, digamos, ¿no? Hay un aumento tanto de contribución directa como de patente, aunque patente un poco menos. Y después, como se darán cuenta, en la década de 1860, por los problemas institucionales, es obvio que los montos son menores. En esta otra también es para volver a graficar la importancia que tenía la contribución directa, que es sobre la que venía comentando de la controversia, el porcentaje que ocupa la contribución directa dentro de la totalidad de recursos propios que tenía la provincia. En 1858 llegó a ocupar casi un 60% de lo que eran recursos propios. Bueno, no voy a explicar acá cómo se conforma esto porque no es el objetivo, solo quería mostrarles cuál era la importancia práctica económica que tenía para el Estado en ese momento este tipo de actividades por la cual surgen este tipo de controversias. Hasta aquí entonces hemos desgranado algunas controversias impositivas expresadas en términos fiscalistas y políticos. Vinculado a esto, veamos ahora el papel que desempeñó el presupuesto del Estado en la articulación de las esferas públicas y privadas a través de algunos de sus componentes. Entendemos aquí que el presupuesto representa no solo un instrumento técnico de planificación y una guía sobre las prioridades de política económica de una administración, sino que además exterioriza y a la vez armoniza una serie de tensiones e intereses de los distintos actores políticos y económicos. En su artículo 29, inciso 12, la Constitución Provincial de 1855 establecía como una de las atribuciones de la legislatura fijar los gastos de la provincia para cada año y las entradas con que deben ser cubiertos. El gobernador estaba obligado a confeccionar el presupuesto anual de gastos para la administración y enviarlo a la Sala de Representantes para su aprobación. El primer presupuesto que llegó hasta nosotros es del año 1857, y junto al de 1858 son los únicos que al parecer no poseen el cálculo de recursos. Durante la década de 1860 solo se discutieron y aprobaron los presupuestos de principios y finales de la misma debido a la convulsionada situación institucional por la que atravesó la provincia. La propuesta de Skew, a la que hicimos referencia anteriormente, se explica por una constante en estos primeros años: la necesidad de equilibrar las cuentas estatales a partir de la contención del gasto. Voy a compartir nuevamente para que veamos por qué era la preocupación de lo que vamos a ver ahora. Ahí el problema principal entonces, o sobre lo que va a girar buena parte de la discusión en estos años, es el déficit, que ustedes lo ven acá, con el que se votan casi todos los presupuestos en este periodo. Solamente hemos podido reconstruir algunos de ellos, que son los que aparecen acá, bueno, por las circunstancias ya dichas. Entonces, este argumento de tipo fiscalista estuvo presente en casi todos los actores involucrados cada vez que se trató una ley de presupuesto. Ello explicaría la razón por la cual siempre la discusión giró en torno a la distribución de los gastos y no tanto de los recursos. Solo en algunos años, donde la situación era realmente crítica, los recursos fueron objeto de tratamiento particular, pero en todos los casos no se modificaron. Esta idea de equilibrio fiscal, podríamos denominarla, también hacía referencia a otros componentes de aquella nueva institucionalidad donde el presupuesto adquiría otra dimensión. Nos referimos a la diferenciación, articulación y corresponsabilidad entre esferas públicas y privadas expresadas en bienes públicos y garantías económicas individuales. Veamos cómo afloran parte de estos componentes en ocasión de discutirse entonces algunos de estos presupuestos. A principios de 1858 se trató en la legislatura el presupuesto general de aquel año. Como en varias partidas se elevaban los sueldos de algunos funcionarios judiciales y policiales, varios diputados creyeron que eso no era posible, dada los bajos ingresos registrados el año anterior y a que se desconocían los previstos para el actual. En este contexto, nuevamente, Skew va a plantear una medida polémica,
al proponer que los sueldos de los empleados estatales debían fijarse por una ley que sea permanente. Sin embargo, este argumento ya conocido y que podríamos decir atendía a la esfera de los derechos económicos privados, toda vez que no se plantea aumentar impuestos, se confrontaba con otra necesidad propia del Estado, vinculada a lo que Juan Carlos Garabaglia denominó despliegue estatal. En este caso, la provisión de bienes públicos. Esquiu expresaba las tensiones que estaba generando la conflictiva diferenciación de ciertos bienes públicos, porque para él esas otras necesidades públicas que el Estado debía atender eran las referidas a las obras de infraestructura y a la educación. En cambio, para otro diputado, que compartía el argumento de Esquiu de no aumentar los sueldos, las necesidades públicas eran la seguridad y la estabilidad institucional. Y en aras de resolver esas tensiones, se buscó esclarecer esta diferenciación recurriendo no tanto a la necesidad del servicio público que el Estado debía ofrecer, sino al tipo y calidad del mismo. Para Esquiu, el trabajo mental y material tiene una correlación con el grado de responsabilidad de las funciones, y lo ejemplificaba con el caso del juez de provincia respecto de los jueces inferiores. Por lo tanto, debía considerarse este punto para ser equitativo con las mejoras. Este mismo argumento fue utilizado por varios diputados para contraponer la necesidad de aumentar el sueldo al jefe de policía o al juez provincial. En un caso porque la exigencia de su trabajo y el tener que aplicar la ley y las penas le generaba disgustos, responsabilidad y odiosidad, y en el otro por la exigencia del trabajo mental, toda vez que el juez tenía que interpretar un cúmulo de leyes y normas para dictar sus sentencias, a diferencia del comisario, que solo tenía que aprender un reglamento que le fijaba con claridad sus obligaciones. La articulación entre intereses que responden a las esferas públicas y privadas es otro componente constitutivo del presupuesto. Decíamos que una constante en estos años fue la preocupación por equilibrar las cuentas públicas, y para ello siempre se buscó recortar gastos o en todo caso no aumentarlos. Ya vimos que Esquiu propuso en un momento congelar los salarios estatales para garantizar la estabilidad institucional y proveer ciertos bienes públicos. Cuando lo que se discute son los gastos y no tanto los recursos, podemos pensar que este segundo componente del presupuesto actuaba como un reaseguro de los derechos económicos individuales frente a la potestad estatal de imposición. Decimos esto porque el gobierno no tenía demasiadas opciones para tomar recursos. Solo en situaciones excepcionales se planteaba recurrir a subsidios, empréstitos o cobrar deudas al gobierno nacional. En 1860 el déficit proyectado fue de tal magnitud que no quedaba en claro cómo haría el gobierno para solventarlo, teniendo en cuenta la posible merma en los recursos por la sequía que continuaba afectando a la economía provincial. La rebaja en algunos ítems presupuestados no alcanzaba para cubrir el importante déficit, y no era oportuno elevar o crear impuestos en una situación crítica para los contribuyentes. La solución fue hacer efectivo el cobro de una deuda que la nación tenía con la provincia. Se trataba de unos 12.000 pesos que se invirtió para sofocar una rebelión en Belén en 1857 y que la nación había reconocido hacerse cargo. En 1868 se apeló al empréstito, porque la provincia no podía reorganizar sus finanzas con la urgencia con que precisaba los recursos. Y a pesar que algunos diputados no creían prudente tomar crédito externo a la provincia y que lo mejor era aumentar la recaudación propia o pedir subvención al gobierno nacional, la propuesta impulsada por el diputado Mardoqueo Molina fue aprobada casi por unanimidad. Es decir, que el legislador se plantea alternativas en la búsqueda de recursos antes que avanzar en una mayor presión impositiva. Esto puede entenderse otra vez como una manifestación del espíritu liberal en la construcción del presupuesto, ya que la negativa a aumentar la presión fiscal reconocía implícitamente los límites del Estado frente a los derechos civiles y económicos de los ciudadanos. El derecho a ejercer libremente una actividad económica lícita y la obligación de fomentarla eran algunas condiciones mínimas que debía garantizar aquel Estado a sus ciudadanos. De no hacerlo, corría el riesgo de perder su legitimidad. Por lo tanto, la imposición no podía ser de manera coactiva, sino teniendo en cuenta esas condiciones. Esto se evidencia cuando en septiembre de 1858 se discute un proyecto que imponía la obligatoriedad de pagar un derecho por el traslado de correspondencia. Algunos diputados creían que era necesario por las urgencias financieras que tenía el gobierno, pero otros entendían que debía lograrse el consenso con los contribuyentes y no avanzar de manera coactiva. Otra vez va a ser Esquiu quien va a manifestar que no era conveniente, imponer de golpe leyes que afectaban los patrimonios particulares.
porque esto traería la resistencia de los contribuyentes o bien los inclinaría al no pago. Según las palabras de Skew, las leyes de este tipo debían introducirse al pueblo por partes y a pausas, de la misma manera que a un enfermo deben dársele los acres medicamentos por pequeñas dosis. En el diseño constitucional, el Poder Ejecutivo debía formar el presupuesto de acuerdo a sus necesidades financieras y ejecutar el que aprobara la legislatura. Esta era quien aprobaba y controlaba los gastos que aquel realizaba. Estas instancias, que involucraban diversos actores e intereses, convertían al presupuesto en la expresión de una corresponsabilidad entre las esferas estatal o pública y privada. Esta corresponsabilidad devenía de la constitución misma de ambos poderes. En tanto la legislatura representaba la voluntad ciudadana de los diputados, se entendía que una de sus funciones era garantizar los derechos y libertades de los mismos. Por ello, como vimos, casi siempre se evitó aumentar de manera brusca los impuestos o crear nuevos. Pero esa corresponsabilidad se vinculaba además con los derechos políticos de los ciudadanos. En tanto, sujetos que contribuían a la formación del erario público tenían derecho a recibir del Estado algo más que coerción. Es decir, el gobierno debía transformar esos aportes monetarios en bienes públicos. Y la forma de garantizar esta obligación estatal era a través del control del gasto, que incluía la eficiencia burocrática del propio Estado. La creación en 1857 de la Comisión Inspectora de Hacienda, prevista en el artículo 63 de la Constitución Provincial, y que tenía la misión de auditar todos los gastos que se realizaban durante el año y elevar un informe detallado a la legislatura y al Poder Ejecutivo, respondía a aquel objetivo. Para finalizar, señalaremos brevemente dos ejemplos que a nuestro juicio ilustran este punto. Al informar sobre las cuentas de los años 1856 y 1857, la Comisión manifestó su preocupación por la ineficiencia con que se llevó la contabilidad de las cajas provinciales en esos 2 años. Recomendó mejorar el sistema de pagos y perfeccionar la contabilidad, ya que, cito, este defecto, o sea, la forma de contabilidad usada, procede únicamente de falta de conocimiento de llevar los libros, y el adquirirlos convendría al público y a los administradores mismos. Fin de cita. En este caso, la Comisión actúa como intermediaria entre las responsabilidades de los administradores de bienes públicos y las demandas y derechos de los individuos. Pero quizás donde queda más claro la importancia del control del gasto público como herramienta para garantizar libertades y derechos, sea en ocasión de tratarse el presupuesto de 1860. En aquel momento, el presidente de la Comisión de Hacienda de la legislatura, Fray Norberto Skew, que lo fue por varios años, observó que no estaban incluidos algunos ítems de gastos y recursos en el proyecto que se estaba discutiendo. Y aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia del presupuesto y la necesidad de dar claridad sobre su composición como una forma de legitimar el papel que jugaba como instrumento de mediación entre el Estado y la sociedad. Según Skew, era necesario, cito, que se presupuestaran aquellas entradas para que el pueblo conociera detalladamente y de un modo claro las entradas de la provincia y sus inversiones, y se hiciera la justicia al gobierno y se persuadiera al pueblo de la pureza e integridad de sus actos en la economía y distribución de las rentas. Hasta ahí Skew. Esta intervención no pasó desapercibida para el Poder Ejecutivo, quien a través de su ministro de Gobierno replicó a Skew, evidenciando de esta manera la importancia y la delicadeza del asunto. Entendía el ministro que la transparencia en el uso de fondos públicos y la salvaguarda del honor del gobierno estaban garantizadas desde el momento en que se hacía uso de 3 instancias de publicidad y control: la propia intervención de la legislatura en el estudio y tratamiento del presupuesto, la Comisión Inspectora de Hacienda que revisaba todas las cuentas del gobierno, y la publicidad en el periódico local de las entradas y salidas mensuales de las cajas provinciales, que eran 2, la caja del Tesoro Provincial y la caja policial. A lo largo de esta exposición hemos propuesto una lectura sobre la azarosa trayectoria fiscal de la provincia de Catamarca a la luz de los nuevos principios políticos y económicos plasmados en la Constitución de 1853. A partir de una serie de consideraciones sobre la política impositiva y de algunos componentes del presupuesto de gastos como articuladores de intereses, derechos públicos y privados,
planteamos los avances y las dificultades que enfrentó la provincia en su empeño por construir una nueva institucionalidad. Proceso, por cierto, compartido con el resto de provincias argentinas, donde la construcción de niveles diferenciados de fiscalidad estaba generando resultados contradictorios. Esperamos en futuras investigaciones profundizar en estos y otros componentes de lo que hemos denominado transición institucional. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Luis, por tu exposición. Antes de darle la palabra a la presidenta de la Junta de Estudios Históricos, quiero agradecer la incorporación de la secretaria de Extensión de la Facultad de Humanidades, la licenciada Lilia Exeni. Y ahora, por favor, la profesora, la magíster Gabriela de la Orden, nos va a hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, Luis, por su excelente conferencia, con la cual una vez más contribuye a acrecentar los conocimientos sobre la historia de Catamarca, claramente identificado usted dentro de la línea de la historia económica y social. Formalizó su incorporación como miembro de número de la institución y pronto tendrá el diploma que lo acredita como tal. En estos difíciles momentos en que estamos viendo, como ya lo expresó Alicia, la Junta de Estudios Históricos se siente muy gratificada de haber podido realizar diversas actividades y en ese sentido destaco la participación de todos los miembros que integran la institución. También me parece pertinente destacar que la Junta de Estudios Históricos de larga trayectoria en el medio ha cimentado una cultura institucional, entendiendo por cultura institucional una serie de valores, de lineamientos, de normas, entre las cuales puedo citar la ética profesional, personal, el compromiso con la institución, la producción historiográfica permanente de sus miembros y la adhesión a la Junta. En este sentido, quiero recordar, como ya lo ha hecho también Luis, al profesor Bazán, que nos dio ejemplo de esa cultura institucional porque hizo de la Junta de Estudios Históricos una mística. Agradezco también a todas las personas que nos han acompañado, autoridades del medio, colegas incluso del noroeste, de reconocida trayectoria, y al Centro de Investigaciones Históricas del NOA, de la Facultad de Humanidades, por el auspicio brindado. Precisamente este centro lleva el nombre de quien presidió la institución durante tantas décadas. Quiero también agradecer a quienes colaboraron en la realización de este acto, Alicia Moreno, colegas de la Junta, y también a Mónica, la profesora Mónica Olivera, que tuvo a su cargo la coordinación técnica. El 19 de noviembre tendremos un próximo encuentro virtual, a través del cual también se va a realizar la incorporación de un nuevo miembro de número, en este caso el magíster Marcelo Díaz. Muchas gracias y hasta la próxima reunión virtual.